Hoy, 2 de febrero, la Iglesia recuerda la purificación de María Santísima, comúnmente llamado Día de la Candelaria. La ley de Dios dada por Moisés al pueblo de Israel especificaba que la mujer, después del parto, continuaba por cierto tiempo en un estado que la ley llamaba impuro, y ordenaba que durante ese periodo no debía mostrarse en público ni tocar nada consagrado a Dios. 40 días después del nacimiento de un hijo y 86 después del nacimiento de una hija, la madre debía dejar a la puerta del tabernáculo o del templo un cordero y una paloma. El cordero, destinado a ser consumido por el fuego, simboliza el reconocimiento de la soberanía de Dios y se ofrendaba en acción de gracias por el feliz alumbramiento. El ave se ofrecía en sacrificio para purificación del pecado. Consumado el sacrificio, la mujer quedaba limpia de la impureza legal. En el caso de gente pobre, no se requería un cordero, sino 2 palomas o 2 tórtolas. Habiendo sido nuestro Señor concebido sin de pecado, por obra del Espíritu Santo, y en vista de que María, su madre, había permanecido virgen, es evidente que ella no le correspondía esta disposición de la ley. Sin embargo, a los ojos del mundo le obligaba el mandato, y, con toda humildad, María se sometió a todos los requisitos de la ceremonia tradicional. También su piedad y su deseo de honrar a Dios con todos los ritos prescritos la impulsaron a este acto de religión. Y como era pobre, hizo la ofrenda de 2 tórtolas. En este día se conmemora un segundo gran misterio, la presentación de nuestro Señor Redentor en el templo. Además de la ley que obligaba a la madre a purificarse, había otra que ordenaba ofrecer a Dios el primogénito, aunque posteriormente podía ser rescatado mediante cierta suma de dinero. María cumplió también estrictamente con todas estas ordenanzas. Permaneció 40 días en su casa sin dejarse ver, absteniéndose de entrar al templo y de participar en las ceremonias del culto, aún sabiendo que ella era el templo vivo de Dios. El día de su purificación, caminó varios kilómetros hasta Jerusalén con el Redentor del mundo en sus brazos. Hizo sus ofrendas como acción de gracias y para su expiación presentó a su hijo. Por manos del sacerdote, a su Padre Celestial, lo rescató con 5 shekels y lo recibió de nuevo en sus brazos hasta que el Padre volviera a reclamarlo. Es claro, el caso de Cristo no estaba previsto en la ley. Si el hijo del rey, como dice San Hilario, a quien le correspondía heredar la corona, estaba exento de la servidumbre, ¿cuánto más estaría Cristo, que era el Redentor de nuestras almas, exento de cualquier ley por la cual debería ser redimido? Sin embargo, Él nos daría ejemplo de humildad, obediencia y devoción al renovar públicamente la propia oblación al Padre, como Él lo había hecho en su encarnación. Asimismo, el día conmemora un tercer misterio, el encuentro de Simeón y Ana con el niño Jesús y sus padres, a las puertas del templo. El bendito Simeón recibió en sus brazos al que reconoció como el objeto de sus anhelos y alabó a Dios por la fidelidad de contemplar al esperado Mesías. Predijo el martirio doloroso de María y anunció que serían salvos todos los que creyeran por medio de Cristo. La profetisa Ana también compartió el privilegio de reconocer y adorar al recién nacido Redentor del mundo, que no podía ocultarse a los que lo buscaban con sencillez, humildad y fe ardiente. A no ser de que lo busquemos con estas disposiciones, no se manifestaría a nosotros, ni nos dará sus gracias. Cuando Simeón miró a su Salvador, ya no deseó seguir viviendo la luz de este mundo. No fue sino en épocas más recientes, cuando tuvimos noticias sobre la fecha en que comenzó a celebrarse esta fecha. Un descubrimiento hecho en Arezzo en 1887 reveló la existencia de una descripción, hasta entonces desconocida, del ceremonial que se observaba en Jerusalén, aparentemente en la última década del siglo IV. Se cree ahora que el autor de este opúsculo fue cierta abadesa etérea, quien, dejando su convento en el noroeste de España, emprendió una larga peregrinación a Tierra Santa. A su vuelta escribió una detallada relación con sus experiencias. En el curso de la narración nos entera
de que la fiesta del nacimiento de nuestro Jesús, de nuestro Señor Jesús, en el Oriente, establecida entonces el 6 de enero, junto con la Epifanía, se celebra de manera especial en Jerusalén, en la iglesia de Anastasis, Resurrección. Eteria agregó detalles acerca de las ceremonias que continuaban durante la octava y después decía estas palabras. Por cierto que el día 40 después de la Epifanía se festeja con mucha solemnidad y se organiza procesión a la Anastasis, en la cual todos toman parte y todos se hacen en su orden y con el mayor regocijo, igual que en la Pascua de Resurrección. Todos los sacerdotes y después de ellos el obispo predican siempre sobre el tema de aquel pasaje del Evangelio, donde José y María llevaron al Señor Jesús al templo a los 40 días de nacido, y cuando Simeón y Ana, la profetisa, hija de Fanuel, lo vieron. Los sermones tratan de las palabras que hablaron cuando miraron al Señor y de la ofrenda que sus padres hicieron en el templo. Parece muy probable que fuera Jerusalén, el lugar donde la observancia de la fiesta se extiende por todo el mundo oriental. Por ejemplo, ya en el año 540 o quizás mucho antes, la encontramos establecida en Efeso, con el nombre que aún lleva entre los griegos, Hipapante, el encuentro de Jesús con Simeón. Debemos recordar que en el Oriente, al principio también en Occidente, esta celebración era una fiesta de nuestro Señor. Se conmemoraba el incidente relatado por el Evangelio y que el papel correspondiente a la Santísima Virgen estaba subordinado al de su Hijo. Es sorprendente encontrar que existen pruebas suficientes para afirmar que desde esa época muy antigua, cuando menos desde el siglo V, se hacía en Palestina, mis queridos hermanos, una procesión con velas en la fiesta de la Hipapante, en la vida del abad Teodosio. Escrita en sus alusiones se repiten, el hecho sugiere cuando menos la posibilidad de que alguna influencia oriental pudo haberla introducida la costumbre en Roma y de ahí a otras iglesias de Occidente. Por lo que se refiere al origen de las ceremonias que ahora se practican el día de la Candelaria, de candela o vela, hay que distinguir en nuestro rito actual dos elementos distintos. La misa y el oficio no están necesariamente relacionados con la bendición de las velas y la procesión subsecuente. Estos ritos siempre se realizan el 2 de febrero, mientras que la fiesta litúrgica puede ser trasladada. Lo mismo puede decirse en el caso de las litanías mayores. El 25 de abril, fiesta de San Marcos, mientras que la procesión cristiana de las litanías data del pontificado de San Gregorio el Grande, quien la organizó para reemplazar la antigua procesión pagana de la Rovigalia que se celebraba en Roma desde el tiempo inmemorial, en ese mismo día. La fiesta de San Marcos fue introducida mucho más tarde. Por otra parte, la procesión de las Candelarias es penitencial. Hasta ahora el sacerdote que preside usa capa pluvial morada, y en antaño, en Roma, el papa no ocupaba su carruaje e iba descalzo. Tanto él como sus diáconos llevaban vestiduras negras. El escritor más antiguo que nos ofrece por primera vez una teoría sobre el origen de la procesión de la Candelaria es el venerable Beda. En su escrito, alrededor del año 721, la describe como una versión cristiana de una lustratio, procesión de antorchas, que desde los tiempos de Numa se celebraba en febrero. Esta es la más antigua de las hipótesis, seguidas por otras muchas, que dirigen la atención hasta la festividad pagana llamada Lupercalia, como fue fuente original de la fiesta de la Candelaria. La Lupercalia era un rito de fertilidad que se realizaba como una purificación simbólica de la tierra. Se sacrificaban cabras y perros y después los sacerdotes, llamados Luperci, cortaban la piel de las víctimas en tiras y corrían desnudos por la ciudad, golpeando a todos los que encontraban, especialmente a las mujeres que se atravesaban en su camino para obtener fertilidad. Esta celebración pagana se practicó por siglos y en todos los antiguos candelarios que contenían el mes de febrero, el día 15 era el de la Lupercalia. Además, varios de los primeros escritores cristianos hablan de ella, denuncian y condenan semejantes ritos.
Probablemente los primeros cristianos, con la idea de acabar con las prácticas paganas, trataron de proporcionar a las gentes aquel entonces una celebración cristiana que constituyera o sustituyera a la acostumbrada Lupercalia, sin las escenas de desorden y libertinaje que la caracterizaban. Tal vez por eso se importó del Oriente la celebración del día 40 después de la Epifanía, con su procesión de luces, ya que generalmente caía a mediados de febrero, y así coincidía con la censurable festividad pagana. Se dice que en un periodo posterior, cuando la Hipapante comenzó a observarse litúrgicamente con misa y oficio como fiesta de la Santísima Virgen, naturalmente, se haría más notable la inconsistencia de observar el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre y el encuentro con Simeón el 15 de febrero. Como ya para entonces el recuerdo de la Lupercalia se había perdido, se trasladó la procesión de la Candelaria a la purificación de Nuestra Señora, el 2 de febrero, donde propiamente pertenecía. Hay 2 o 3 consideraciones que llevan a esta conclusión. En primer lugar, la mención más antigua de esta procesión con velas nos viene, como ya hemos indicado, de las devociones en Jerusalén, practicadas desde el año 400, poco o más o menos. En segundo lugar, no podemos ignorar el hecho significativo de que las antiguas referencias de la celebración en Roma hablan de la fiesta, ya sea como la Hipapante, su título en griego, o como la festividad de San Simeón. Es como la Natalie Simeón, que aparece en el calendario de Wigibrodor y también en el antifonario de Pamelius. Asimismo encontramos ambos nombres en la referencia casual que hace de tal celebración el Liber Pontificalis, compuesto bajo el pontificado de Sergio I. En tercer lugar, sabemos ahora con certeza, gracias a las investigaciones, que los cánticos que todavía figuran en el antifonario romano y que se cantan en la procesión de la Candelaria están tomados por entero de fuentes litúrgicas griegas. La celebración de la presentación de Nuestro Señor en el templo sin duda comenzó en Jerusalén más o menos en el siglo IV, caracterizándose por una procesión con antorchas o velas, el día 40 después de la Epifanía, el 15 de febrero. Segunda observancia. La observancia se extendió a toda la Iglesia oriental en el curso de los siglos V y VI. Aunque siempre apegada a la fecha del 15 de febrero, se adoptó la procesión en Roma para proporcionar un sustituto cristiano a la Lupercalia. Cuando llegó a honrarse la purificación de la Santísima Virgen en el occidente como elemento del ciclo de Navidad, la procesión de Hipapante o fiesta de San Simeón se trasladó a su propio día, el 2 de febrero, 40 días después del nacimiento del 25 de diciembre, cuando se celebraba en Roma el nacimiento de nuestro Señor. Dios te bendiga, un abrazo fuerte.